representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. La vulneración de los derechos humanos en las movilizaciones sociales en Colombia es una problemática que se ve actualmente en el país. Esta es una investigación periodística del Politécnico Gran Colombiano que pretende revelar que el Estado es el principal violador de estos derechos. Mi nombre es Daniela Britica, yo soy psicóloga de profesión, pero en este momento estoy trabajando en el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, enfocada en temas de defensa de derechos humanos en varios aspectos. Uno es el tema carcelario y otro es el tema de protesta social. Daniela, ¿con qué necesidad y a partir de qué momento la protesta social se establece como un derecho? Bueno, digamos, la protesta social, el derecho a manifestarse, a movilizarse, está incluido en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia del 91. Es desde ese momento que se establece formalmente pues, que es un derecho, pero el derecho a la protesta social es un derecho compuesto por otros derechos, es un derecho complejo. Está, digamos, constituido por el derecho a la reunión y asociación, por el derecho a la participación y la conducción de asuntos públicos y el derecho a la libertad de expresión, que también están cobijados por la Constitución Política. ¿Tiene conocimiento de cómo antes se regulaba la protesta cuando no existía este artículo de la Constitución? Pues digamos que era un tema más ambiguo. El derecho a la protesta siempre ha existido, ¿sí? Es por el derecho, por ejercer, digamos, ese derecho a la protesta o por hacer protestas que hemos logrado conseguir muchos de los derechos, en este caso pues el reconocimiento del derecho a la protesta como parte de la Constitución Política, es un derecho fundamental. ¿Y en qué se fundamenta ese derecho de la protesta pacífica? ¿En qué se fundamentó? ¿En qué se fundamentó? En estos otros derechos que te digo, en estos otros ejercicios de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de poder opinar, ¿no? De poder expresarnos libremente, en el derecho a la conducción de asuntos públicos, es decir, el pueblo tiene la posibilidad e incluso el deber, creo yo, de participar en estos asuntos que le competen al país. Entonces, esa necesidad de participar en las discusiones políticas, en los debates políticos que se están dando digamos, en el Congreso de la República, esa necesidad de que el pueblo tenga que meterse allá porque pues es el país en el que están viviendo, ¿sí? En el que estamos viviendo, esa necesidad de participar en la conducción del país es lo que también posibilita, digamos, o permite que la protesta social emerja. Daniela, ¿qué implica entonces movilizarse un país para el Estado? ¿Qué implica? La movilización implica un llamado, ¿sí?, al Estado, ¿sí?, de que haga caso, digamos, a las problemáticas que se están presentando en dicho contexto, ¿sí? Por ejemplo, en este contexto pues vemos que hay, te voy a poner un ejemplo, las movilizaciones estudiantiles que se dan en el 2018. Hay una crisis estructural bastante grande del sistema educativo del país, de la financiación a las universidades públicas, y es una problemática a la que el Estado no le está poniendo atención, ¿sí? Esto pues se puede extrapolar a muchas situaciones. La protesta posibilita que la ciudadanía exprese sus inconformidades y exprese las problemáticas que se están viviendo para que el Estado haga caso, para que el Estado escuche. Por eso la protesta pacífica es disruptiva en su naturaleza. La idea es que sea como un llamado de atención frente a esas entidades públicas que están encargadas de defender nuestros derechos, de garantizar como unas condiciones mínimas, digamos, de vida o de educación en este caso, y el derecho a la protesta pues es el único mecanismo, es un mecanismo de exigibilidad de derechos. Ok, vamos a hablar un poco de las cifras.
el sistema de información de agresiones a la protesta social planteó como una base, ¿cierto? Una base de cifras en donde se realizó como un ejercicio de monitoreo y verificación en cuanto a la violación de derechos humanos y que como mencionaba Daniela, encontrábamos casi más de 2.138 detenciones, 228 agresiones en protesta, 267 personas heridas, 26 lesiones oculares y 21 muertes, si no estoy mal, de las cuales 10, digamos que se le puede atribuir la culpa a la fuerza de los miembros de la fuerza pública. De estos casos, ¿cuáles han sido las vulneraciones más graves que ustedes han, no sé, tenido que llevar un proceso o que han seguido? Bueno, digamos que las muertes evidentemente han sido la más grave vulneración a los derechos humanos, ¿sí? La fuerza pública pues ha sido responsable por varias muertes dentro de la protesta, en especial dentro del marco, incluso acá en Bogotá, ¿no? A nuestros ojos existen videos. Nosotros estábamos en terreno cuando el SMAT asesina a Dylan. De él llevamos el proceso judicialmente, no penalmente, pero digamos esa es la mayor vulneración que hemos visto. Evidentemente existen muchas otras, ¿no? Se vulnera el derecho a la integridad, a la dignidad de las personas, la forma en la que los detienen, la forma en la que tratan a los manifestantes dentro de las estaciones de policía, ¿sí? Las lesiones, hemos tenido casos de violencia basadas en género, ¿sí? de acoso por parte de los policías a manifestantes, mujeres. A nosotros también nos han vulnerado, nos han golpeado, nos han gritado. Esto es digamos, unos tratos denigrantes, ¿sí? Por parte de la fuerza pública hacia personas que están ejerciendo su derecho fundamental. Tomando en cuenta lo que mencionaste hace unas preguntas, ¿por qué siendo el Estado entonces un garante de derechos humanos, se puede decir que es el principal violador de derechos humanos? ¿Por qué? Esa es una pregunta difícil de responder. Creo que el Estado, digamos que viene históricamente gestándose, ¿sí? Ciertas disposiciones. El Estado desde hace muchos años ha tenido esta idea del enemigo interno, ¿sí? Nosotros somos un país que lleva más de 50, 60 años en conflicto armado, ¿sí? En un conflicto armado bastante importante, incluso después de atravesar un proceso de paz aún seguimos en un conflicto armado. Esto ha generado, digamos, unas dinámicas en la mentalidad estatal, dice una mentalidad estatal, ¿no? De crear un enemigo interno en donde esté, ¿cierto? Entonces hemos visto, porque a través de los medios también se ha intentado aumentar o alimentar, digamos, estas disposiciones, de que la movilización, la protesta social, las organizaciones sociales tienen nexos con grupos armados ilegales, y eso genera toda una dinámica, toda una opinión pública de que las personas que se están movilizando hacen parte de ese enemigo interno que se intenta combatir. Eso es una forma de ver del Estado y de alimentar de los medios de comunicación que crea unas bases bastante difíciles de manejar, ¿cierto? Si tú como Estado tienes la disposición de que tienes que atacar un enemigo interno que existe y estás vinculando a las movilizaciones, a la protesta social, a ese enemigo interno, tienes un trato diferente hacia la movilización social, hacia la protesta. Y hemos evidenciado que la fuerza pública tiene un trato punitivo hacia la protesta social. Es un tema de criminalizar a las personas que están ejerciendo un derecho fundamental por esta idea de que tienen nexos con grupos armados, digamos, por todo el contexto de conflicto armado que hemos tenido. Entonces, creo que es eso lo que sienta las bases para que se le dé un trato diferente, como más agresivo, más violento, de criminalizar a la protesta social. Por eso se vulneran también los derechos humanos en ese ámbito. Bueno, Daniel, agradecerle por recibirnos y por resolver estas inquietudes en cuanto a este tema que evidentemente es muy coyuntural.
Entonces, agradecerle el tiempo, el espacio y por resolver las dudas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.